Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Antes de empezar un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Confucio. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo Ale, está Alejandro y cómo está la audiencia en esta divina comedia de hoy? Nos toca hoy tenemos hablar. visitas. Hoy tenemos visitas. ¿Cómo estás, Luana? Pero excelente, 10 puntos. Qué maravilla. Esta frase de Confucio que es, bueno, es intensa, ¿no? Intensa como el eneatipo del que vamos a hablar hoy. ¿Qué eneatipo nos toca hoy? Hoy nos toca, me parece que antes mencionado, el eneatipo 8. Lo prometido es deuda, así que hoy toca el eneatipo 8. ¿Y qué podemos hablar de este eneatipo? ¿Qué sabes del eneatipo 8, Alejandro? ¿Te acordás de algo de lo que...? Yo lo que me acuerdo es de un hombre de bigote, no sé, de bigotito cortito, ¿puede ser? No. No. ¿No era? Ya Ya No, veo hablamos de que, no me digas. ya veo que no te acordás de nada, ¿eh? Estás en el Pero no, horno. me parece que ustedes están cambiando los textos. No. ¿No era este hombre? ¿Qué personaje famoso? No, el de bigotito cortito, el señor alemán, es otro Sí, eneatipo. Y es el eneatipo del que ya hablamos. Sí. De hecho lo hemos mencionado. El del bigotito cortito. Al de bigotito voy cortito a lo hemos... consultar una tercera opinión. Bueno, bien, pero tenemos grandes líderes con este eneatipo, con el eneatipo 8. Unos cuantos líderes. Unos cuantos contemporáneos, bastantes. Bueno, a ver, Luana, ¿qué nos puedes contar de este eneatipo, del eneatipo 8? Bueno, arrancando con la misma estructura de los otros eneatipos, podríamos hablar de lujuria e inocencia. Que estaríamos hablando de la pasión y de su virtud. Pequeño repasito de lo que era la pasión, era el motor del eneatipo. Esa idea loca que el eneatipo tiene y no sabe que está ahí, pero de todas formas lo mueve. Es lo que hace todo el tiempo. Sí. Muy bien, y dijimos que la pasión, entonces la lujuria. Sí. ¿Qué significa la lujuria dentro del contexto del eneagrama? Porque siempre son términos que tienen una particularidad, una particular forma de verse dentro del eneagrama. Entonces, ¿qué es la lujuria? Bueno, la lujuria la podríamos ver como el lujo de sentir. O sea, cuando nosotros estamos hablando de la lujuria, en el contexto habitual, en la vida cotidiana, entendemos la lujuria como el exceso de deseo sexual o el exceso de estímulo sexual. Y bueno, en el caso del eneagrama, lo único que nos quedamos de esa definición es la intensidad de la lujuria sexual. En el caso de la lujuria, una persona lujuriosa es una persona que le gusta la intensidad, ¿no? Dependiendo, ya no depende del eneatipo, sino mismo de la persona en donde se expresa esto, ¿no? Esta persona lo pueden ver, por ejemplo, escuchando música al palo todos los días, manejando muy rápido, hablando, incluso expresándose con violencia, ¿no? No una violencia de que va por ahí pegándole a la gente, sino de expresándose de forma brusca, ¿no? Es una persona como tosca, dura. Una persona lujuriosa, en este caso en el tipo 8. Y bueno, hablando de la inocencia como contraparte, toda esta lujuria nace de una coraza que, bueno, fue necesario fabricar en determinado punto de la infancia y que está hecha para proteger esa inocencia, que es lo que en realidad todos tenemos, pero para el eneatipo 8 es algo tan preciado y tan vulnerado que se necesita proteger mucho. Digamos que para generar o para que una persona se convierta en un eneatipo 8, en algún punto esa inocencia tuvo que haber sido quebrada o demasiado vulnerada, digámosle así, ¿no? Sí. A mí una de las cosas que me hace entender a este eneatipo es eso que vos decías, que contabas en algún momento de que hay que subir el volumen de las cosas. ¿Podrías explicarlo en esos términos? Bueno, imagínense una persona que necesita hacerse una coraza a sí misma, ¿no?
Una persona que está cubierta de metal no puede escuchar ni sentir lo que está afuera, a menos que sea violento. No va a sentir una caricia, va a sentir un golpe. No va a sentir un susurro, va a sentir un grito. Está preparado solo para sentir lo intenso Se de la vida. Y bueno, calibró para lo alta intensidad nada más. claro, Exacto. al haber recibido tanta intensidad en el momento en el que no tenía esa coraza puesta, bueno, tuvo que fabricarla porque todo lo chiquito, todo lo sutil no lo necesitó. Necesitó protegerse de lo fuerte. Por esa razón, empiezan a funcionar con esta coraza que hace que a toda la realidad o la forma en que perciben la realidad tenga que ser subido de tono. Esa es una forma de entender a este eneatipo. Muy bien, seguimos adelante. ¿Vos lo entendiste, Alejandro? Clarísimo. Estoy esperando después que cuenten los personajes famosos. Los ejemplos, ¿no? Porque siempre la mejor forma de entenderlos con un ejemplo. ¿Podemos avanzar con algún ejemplo? Bueno, el ejemplo que hoy traje es un personaje de una película que a mí me gusta mucho, que es Máximo Décimo de la película Gladiador. ¿No? Es el protagonista. Que bueno, esa película para el eneatipo 8 es una belleza porque muestra toda la evolución que puede llegar a tener ese eneatipo, ¿no? En el caso de la película, Máximo lidera un ejército que, bueno, dentro del ejército es muy querido, ¿no? Pero sigue teniendo ese poder, esa impronta del 8 para ser un líder. El tema de Máximo es que, bueno, no hablamos de la fijación todavía del eneatipo 8, que es la venganza. En determinado punto de la película, el rey en ese momento, no, el gobernador creo que es en ese momento, No, en realidad es el rey. el rey, El rey se muere, toma el mando el hijo, y el hijo tiene ideas bastante claro, diferentes a las de su padre, etcétera, etcétera, y lo primero que hace es a Máximo mata a la hija y a la... algo así. Y bueno, creo que en realidad justo eso es un ejemplo muy extremo y no sé si no reaccionaríamos todos un poco como Máximo, pero al ser Máximo un 8 pasa después años y años y años intentando encontrarse de vuelta con Cómodo, que es el nuevo líder, para planear una venganza, ¿no? Para eliminarlo, básicamente. Y bueno, toda la película desemboca en Máximo aprendiendo que, bueno, que la venganza realmente no es lo único que se puede hacer y que, bueno, la forma de honrar a su hija y a su esposa es dejando el conflicto y haciendo lo que quería hacer en un principio, que era volver a su casa. Bien, de todas formas, ahí estamos dentro de la novela, ¿no? Sí. Es un contexto novelesco. Podríamos también hablar un poco de los líderes actuales que tienen este eneatipo, porque yo creo que en cuanto los nombremos, por lo que vemos en las noticias, más allá de que entendamos o no las características políticas de cada lugar a la que pertenecen, con solo ver sus movimientos y su intensidad nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Y no solo es una intensidad de lenguaje, sino también se nota mucho en los rasgos faciales, ¿no? Incluso en el cuerpo de muchos de ellos. Físicamente. Bueno, y entonces, ¿de quién estamos hablando? Estaríamos hablando, por ejemplo, de nuestro querido Donald Trump, que ya un personaje bastante polémico, ¿no? Después tenemos a Vladimir Putin, y Bolsonaro también es un 8. Después más, yendo a años anteriores, tendríamos, por ejemplo, ¿cómo se llama el señor? Martin Luther King. Tenemos a Gengis Khan. Tenemos a... ¿Cómo es esto? Confucio, estoy casi segura que también era un 8. Después, ¿quién más? Tenía uno más actual. No me acuerdo. Pero vieron que es un eneatipo muy común en líderes, ¿no? Son eneatipos que la gente suele tomar como líderes. Por, bueno, su impronta, ¿no? Sí, en el caso de Donald Trump, si uno lo ve en la televisión, los movimientos, la forma de hablar, es como súper intenso, ¿no? Sí. Vladimir Putin es como más frío, es más, capaz que un poco más moderado, es otro tipo de 8, pero tiene esa implacabilidad. El 8 tiene eso de no tener... Sigue siendo muy rígido, ¿no?
Sí, sí, sí. De no titubear, ¿no? Si tiene que hacer algo, va, lo hace y lo hace ya, y sin ningún tipo de miramientos y sin ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? Es una cosa que va para adelante y punto. No hay otra forma de verlo. ¿Son las topadoras del Enneagrama? Sí, otro de los enatipos 8 era, ¿cómo es que se llama este? Pablo Escobar. Pablo Escobar era un enatipo 8 también. Como para que entendamos un poco estos perfiles, ¿no? La intensidad de estos perfiles en todo lo que además se ven involucrados, porque no es solamente, en el caso de Pablo Escobar, en las drogas, pero era intensidad para todo, ¿no? Su manejo con la gente, con los animales, con las mujeres. Son personalidades de las que a lo largo del tiempo se ha podido llegar a información un poco más intensa. Bueno, Donald Trump ahora estaba en juicio también por el tema con una prostituta, una mujer con el cual él se había visto involucrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son perfiles como que no se cuidan en la discreción, digamos, ¿no? Es un eneatipo que no le importa. Es como si no tuviera nada que demostrar. Claro, es cero, ¿cómo es que se dice? Filtro. No, más allá de filtro, eso que se hace entre los países. Política. Sí, cero política, cero elegancia, cero es lo que es esa transparencia total. Apto para moderados. Sí. Que no es apto para moderados. Intensidad total, ¿no? ¿Qué pasa con la fijación? ¿Qué significa que la fijación es la venganza? Eso me gustaría entender un poco más. Bueno, en realidad es bastante literal dentro del eneatipo 8, ¿no? Depende igual un poco de qué estemos hablando con la venganza, ¿no? De hacia qué esté dirigida. Pero el eneatipo 8 es como si viviera en la ley de la jungla. O sea, vos me haces algo, yo te hago algo igual, de igual o mayor peso, ¿no? Como el eneatipo 8 es un eneatipo al que no hay que traicionar porque te cae el mismo peso o el triple de peso después, ¿no? Habíamos hablado hace tiempo que, por ejemplo, el eneatipo 6 no había que traicionarlo porque se iban. Bueno, el eneatipo 8 no hay que traicionarlo porque te ataca después. Es como si el eneatipo 8 creyera en la ley del castigo siempre, ¿no? Y también es un tema que le juega en contra porque cuando el eneatipo 8, por ejemplo, dentro de su intensidad se equivoca, después se martiria bastante, ¿no? Le dura poco, pero es algo que el eneatipo 8, por ejemplo, se lastima mucho. Tiene muy poco cuidado sobre su propio cuerpo. Al tener una coraza tan grande, muchos de ellos también tienen una tolerancia muy alta al dolor. Entonces realmente pocas veces sienten que con toda la ira que guardan se lastiman. En el caso del eneatipo 8 pertenece a la tríada visceral. Sí. Eso es importante que lo recalquemos. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Cuál es el miedo de este eneatipo? El miedo de este eneatipo, de todos los demás eneatipos, creo que este es el más deducible, ¿no? Este le tiene miedo a la mera vulnerabilidad, a verse vulnerable, a verse vulnerado, más que nada, ¿no? En cualquier cosa que lo pueda hacer llegar a ver como débil y que otro se pueda aprovechar de él, le aterra. Pero ¿qué pasa cuando ve la debilidad en otro? ¿Cómo viven estas personas con este eneatipo el ver personas que, por ejemplo, no funcionan como ellos y que funcionan desde un lugar más fragilizado? El eneatipo 8 tiene una pequeña beta y es que este es el eneatipo del héroe salvador. Este eneatipo, cuando ve algo extremadamente débil, que bueno, esto se puede manifestar con animales, con niños, etc. Todos los eneatipos 8 tienen una pequeña beta con algo, y es que se vuelven extremadamente protectores con algún objeto en especial, ¿no? Por miedo a que pasen lo mismo que ellos pasaron, ¿no? Ellos se construyeron así porque en el momento en el que ellos fueron vulnerados nadie los vino a rescatar. Entonces tienen como la idea loca de que todos tienen que rescatarse solos. Pero también tienen esta contraparte de que no quiere que el otro sea vulnerado y esté solo. Entonces tiene como ese pequeño agujerito de salvador que, bueno, dependiendo de la persona, ya no de tanto del eneatipo, con qué se manifiesta.
A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Pablo Escobar, el otro día hablando de él, del personaje, ¿no? Decían que, bueno, que si vas a Colombia, hay lugares, en realidad la charla venía porque estábamos hablando de Maradona. Hay un lugar de Italia donde vas y te encontrás con Maradona como figura, allá en el Nápoles, no sé qué. Y claro, hay remeras de Maradona. Y no me acuerdo quién me decía, bueno, en Colombia hay remeras, pero de Pablo Escobar. ¿Eso qué significa? Que él en su entorno hacía cosas que estaban buenas para el lugar, más allá de su perfil y todo lo otro, ¿no? Pero, por ejemplo, ayudaba mucho, decían que ayudaba mucho a la gente de la zona. Entonces, también era como un ídolo para muchas personas, porque en su entorno él, bueno, brindaba apoyo a los lugareños, supongo. Entonces, claro, tenía también este perfil, ¿no? Mientras no estuvieras en contra de sus movimientos o interfirieras con sus negocios, Sí. también hacía cosas que estaban buenas para la gente de ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es el centro y el descentro de este eneatipo? Bueno, el descentre de este eneatipo es el eneatipo 5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el eneatipo 5 es el eneatipo esquizoide, ¿no? El eneatipo extremadamente introvertido y que todo lo introyecta a sí mismo. En el caso del eneatipo 8, cuando se descentra, el eneatipo 8 es como que se encierra en su propia cabeza y en su propio cuerpo. Se vuelve muy orgulloso para pedir ayuda, es como si desconfiara de todo el mundo, ¿no? Todo ese miedo a ser vulnerado crece tanto que se encierra en su propio cuerpo y no quiere saber nada de lo que está afuera, ¿no? Realmente se vuelve como una especie de pitbull rabioso en el cual cualquier cosa que le pueda llegar a hacer se convierte en catástrofe. Porque todos se vuelven peligrosos, todo de desconfiar. ¿Y qué pasa cuando se centra? Y bueno, cuando se centra, se va al eneatipo 2, ¿no? La antítesis del eneatipo 8, que es la empatía, el eneatipo pachoncito del eneagrama, que es el episodio anterior, ¿no? Él se vuelve mucho más empático, se deja ver vulnerable, ¿no? Ya no es como que anda ayudando a escondidas, sino que ayuda y es empático con la gente porque sí, ¿no? Porque ya no tiene miedo de ser vulnerado por esos lados. Como si se volviera más blandito, ¿no? Más apachurrable. Pero creo que la clave de esto está en que se muestra de esa forma, Sí, claro. porque entiendo que el eneatipo 8 lo que necesita es mostrarse fuerte. Claro. Necesita mostrar, bueno, Aprende a pensando, mostrar la inocencia, ¿no? Esa es la virtud del eneatipo 8. claro, ahí está, aprende a mostrar la inocencia, no como debilidad, sino Claro. como parte de... Y aprende también a entender que el mundo no es tan cruel y despiadado como se lo imagina en su cabeza, ¿no? Aprende a ver el mundo como algo un poquito más de flores y rosas que lo que él se cree que es. Es como si confiara un poquito más en que la gente no está solo para lastimarlo, sino para, bueno, para estar ahí y no hacer nada, ¿no? El mundo no es tan cruel. Bueno, Y en el caso, a mí me gusta mucho la película, en la película Gladiador, por ejemplo, el personaje pasa por un montón de estados, porque inicialmente la película empieza en todo su poderío y toda la película en realidad transcurre en su caída, ¿no? Justamente, en esa vulnerabilidad en la cual jamás se deja caer, porque cuando él pasa a ser esclavo, termina siendo el líder de los esclavos. Bueno, se convierte en gladiador, obviamente, pero los gladiadores eran esclavos que además era luchar o morir. Que se convierte dentro de la vulnerabilidad que implica ser un esclavo, él ahí igual sigue siendo un líder. sí, aparte de que los gladiadores en ese momento estaban hechos para pelear entre ellos, no pelear contra las cosas contra las que peleaban en la película, ¿no? Y Máximo lo que logra ahí es convertir a eso en un equipo,
y bueno, sobrevivir de esa forma, ¿no? Porque ahí lo que era el pan y el circo era que los gladiadores se mataran entre ellos y aparte fueran matados por Sí, el juicio de cómo. No, y aparte los hacían luchar contra cosas que humanamente no había mucha forma. Y él lo que hace justamente a través del trabajo en el equipo, de guiar al equipo, de liderar al equipo, logra vencer, no sé, las bestias, las personas, los aparatos, máquinas, porque construyen unas máquinas raras con las que van, no me acuerdo si eran con caballos, hace años que la vi Sí. la película o con qué. Claro, Hacen siempre pelear como estaban un en tigre y cosas desventaja, así. sí, siempre estaban en desventaja y él logra vencer esa desventaja a través del trabajo en equipo y de liderar ese equipo. Entonces, a pesar de estar en un lugar vulnerable, él en la película, ¿no? Sacando siempre entre paréntesis el hecho de que es una novela o no, pero el personaje está muy bien hecho, él logra justamente no ser vulnerable en un estado de vulnerabilidad. Aparte O por lo menos se gana a todo el pueblo después, ¿no? se gana el público, Porque el sí. show era de la película no, el show del Coliseo en ese momento era ver morir a los gladiadores. Y los gladiadores se terminan convirtiendo en los protagonistas de ese show, matando a todo lo que se les acerca. Claro, Se gana hasta el pueblo en su impronta de líder. sí. Sí, y por eso está buena la película en el sentido de entender el eneatipo, porque muestran la caída del líder, porque él arranca, como te comentaba, como les comentaba, él arranca en su brillo más importante, ¿no? Que es cuando, además, antes de que en realidad, bueno, todos la vimos esta película, yo creo, pero en realidad el problema que se genera con Cómodo es justamente que el rey quería que el sucesor fuera él. Él decía que su hijo Cómodo no estaba listo todavía y que no estaba en condiciones de reinar. Entonces, por eso Cómodo, bueno, arma artilugios ahí para... Ahí la saco un ratito de la película. Si yo tengo en un equipo de trabajo, ¿con quién se lleva bien? ¿Cómo articulo un equipo donde tengo un eneatipo 8, que no es el líder del equipo? Bueno, eso depende. Si funcionalmente vas a poner a un eneatipo 8, lo mejor que puedes hacer en realidad es ver sus habilidades y ver si lo vas a poner a trabajar con otros o a liderar. El eneatipo 8 es un excelente hacedor. O sea, si tiene que hacer algo, va y lo hace y rápido, ¿no? Es asertivo. Es un buen hacedor. Y también es un buen líder. En el caso de mostrar a la gente, por ejemplo, un camino, la gente tiende a seguir a los 8, porque es una personalidad muy magnética, ¿no? Muy atractiva para seguidores. Para seguir, porque al tener tanta fuerza y tanta seguridad, es como si transmitiera un camino claro para todos los demás. Y también, bueno, es un eneatipo que se puede poner en puestos de líder porque no tiene problema en tomar decisiones difíciles, ¿no? Decisiones para las que hay que tener estómago. ¿Hay algún Bueno, eneatipo que le genere cortocircuito? si el eneatipo 8 está centrado, podría llevarse bien con cualquiera. Con los que en realidad mejor trabaja en equipos así de mover son con el 3 y el 7, que son la tríada combativa. Son la tríada esta que va para adelante y va. O si ustedes quieren meter poder en un trabajo, yo elegiría a un 3, un 7 y un 8. Metiendo Bien, creatividad, eficiencia y energía. Que bueno, justo excelente. los tres eneatipos ya los dimos, ¿no? Sí. El 3 lo dimos, el 7 también, Y estamos con el 8. y ahora nos faltaba el 8. Excelente. Esta es la tríada dinámica. La tríada del movimiento. Me encantó eso que dijiste, energía, eficiencia y Y creatividad. creatividad, claro. Por supuesto. Pero por supuesto, la Adivinen los energía... oyentes. Bueno, se la dejamos para pensar. Este es yo le iba a contar ¿Qué? quién aporta la energía, Ah. quién la creatividad y quién la eficiencia. Sí. Vamos a decirlo. Lo decimos, Vamos a Sí, vamos a decirlo, dale, dale. vamos a decirlo. decirlo. La energía la aporta el eneatipo 8, la creatividad el eneatipo 7 y la eficiencia el eneatipo 3.
Qué maravilla, me encanta. Escuchame una cosa, Luana, ¿qué más tenés para contar de este eneatipo? Bueno, capaz que las otras dos tríadas de las que habíamos hablado de otros eneatipos, que son las tríadas armónicas y armoniosas. Ujú. En el caso del eneatipo 8, es un eneatipo reactivo. Comparte tríada con el 4, que no hemos hablado todavía, y con el 6. Es la tríada de la catástrofe. De ¿no? los que reaccionan de Sí. manera inmediata, ellos no. Inmediata y inmensurada, no. Desmesurada. Desmesurada. Estos reaccionan sin medir el volumen de la reacción. Entonces es como si a todos sobrereaccionaran, ¿no? Tienen esa tendencia a sobrereaccionar, matar hormigas con tanques. Eso comparten Ahí mucho con el 6. repetí, Lu. ¿Esto sería el 8, el 6 y el 4? Sí, Los esos reactivos. mismos, los eneatipos reactivos. Desmesurados y reactivos. Estoy ¿Cómo? poniéndole el titular. Desmesurados y reactivos. Sí. En realidad tienen una reactividad desmesurada. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Es parte de eso. Y después, bueno, esto sería una tríada funcional, ¿no? Las otras dos tríadas son los positivistas y los eficientes, que los hemos visto en otros eneatipos. Después la relacionista, que es la tríada armoniosa, la comparte con el 5 y con el 2, que justo, bueno, son sus flechas, que son los tres eneatipos que se creen que el mundo funciona como funcionan ellos, o si no lo hacen, deberían. No, si no lo hacen, muy mal. En el caso del eneatipo 8, se trata de un eneatipo que cree que todos deberían vivir en la misma jungla que se cree que vive él, ¿no? Se cree que todos están para la suya y que todos van a lastimar a todos y que todos tendrían que protegerse de todo porque el mundo es como es y punto. Y el que no se protege a sí mismo, bueno, durmió. Esa es la tríada relacionista. En el caso del eneatipo 2, bueno, es distinto, ¿no? Pero ya lo explicamos en el capítulo anterior. Perfecto. Y el 5 no lo vimos. Buenísimo. El 5 no lo dimos. Una de las cosas que a mí me ayuda a entender esto de relacionista, por ejemplo, es poner un ejemplo. ¿Tenés un ejemplo de esto? A ver si pienso uno. Un ejemplo de una persona relacionista, como por ejemplo el eneatipo 8, es, bueno, su venganza, ¿no? La venganza del eneatipo 8 hace que crea que si alguien le hizo algo, ese alguien sabe que vivimos en un mundo que se rige a través del castigo. Entonces es como si la culpa ya estuviera dictada por el destino, ¿no? O también cuando, por ejemplo, un 8 tiene muchos problemas para pedir perdón, también, porque es poco arrepentido, ¿no? Es como si tuviera la idea loca de que todo lo que hace, todos lo deberían hacer. O todos deberían pensar igual. O de última que ya lo hizo y ya está. Sí. Ya, ¿para qué le voy a pedir perdón si ya lo hice? ¿No? Es claro, como no decir, tiene sentido. Pero es algo así, ¿no? O también, bueno, cuando el eneatipo 8 tiene dos formas de reaccionar ante la vulnerabilidad. O con desprecio o con una sobreprotección. Lo más común es el desprecio. Que ven en la vulnerabilidad algo como diciendo, ay, no. No. O cuando, por ejemplo, ven una parejita re dulce, dicen, ¡puah! cortá con tanta Corta dulzura. con tanta dulzura, sí. No, pero, o sea, es como si todos los demás tuvieran que regirse a través de su rigidez. Mirada, a través de su mirada, como si todos tuviesen que ver el mundo como lo ve el eneatipo 8. Sí. Perfecto. ¿Hay algo más que necesitemos más o menos saber para entender este eneatipo? Bueno, si el eneatipo 8 les pareció muy eneatipo narco, muy eneatipo muy oscuro, véanse la película de Gladiador, por favor, porque es excelente. 10 puntos, 20 puntos de 10. Y después, no sé, otros personajes capaz. No, ya dijimos un montón. Sí, en películas no recuerdo. Capaz que aclarar que el día que se termine el mundo, los 8 nos van a salvar. Sí, claro. Que son los eneatipos que digamos que son más expertos en sobrevivir. Y después, creo que nada más. Igual queda como que el eneatipo 8 es medio, como que no está tan bueno. Medio loquito. Por eso, mírense Gladiador. Por eso en la película Gladiador es maravilloso porque muestra todo el camino que hace
un eneatipo 8 en llegar a ese centro, porque termina centrándose, ¿no? Y además una de las cosas que para mí es importante destacar de los eneatipos 8, que a mí en lo personal me gusta mucho, es que son muy pragmáticos. Sí, Las respuestas son totalmente. concisas, cortitas, eficientes, es como esa claridad. Por eso también tienen ese perfil de líderes, ¿no? Porque, Es como si tuvieran el manual de la vida ya hecho. Digo. claro, tienen eso de, también son duros, porque en esas respuestas es como contundente, ¿no? No es que si te tienen que decir algo, no te lo dibujan, te lo dicen con toda la claridad que ellos entienden, hay que decir, sin preámbulos y sin adornarlos. Si te tienen que, es como, yo me imagino, justo el otro día hablamos de la publicidad de Macromercado, que veía un bebé y decía feíta la criatura, ¿no? Es como esa cuestión de que no hay miramientos, para decirlo Sin filtro. elegantemente, o sin filtro, ¿no? Entonces el eneatipo es así, es pragmático, no te dice las cosas como no son, a lo sumo se callará la boca. Si está centrado, capaz que cierra la boca y no dice nada, pero si no te dice las cosas, corta con tanta dulzura, ¿no? Un poco de todo eso que está bueno, que para mí está bueno, porque no perdés el tiempo imaginándote cosas raras, es sí o es no, es contundente, ¿no? Y además, en términos generales, son muy, muy seductores, muy atractivos son por eso que decía Luana de la claridad que tienen y que da como para seguirlos, Sí. por esa forma que tienen de ser, de no tener miedo de decirte lo que te tengan que decir. Sí. También se Entonces, vuelven de esa forma personas de confiar, ¿no? Porque sabes que no te van a chamullar, que no. no te van a vender una cosa por otra. Sí. Te van a decir lo que te tienen que decir y si te gusta bien y si no, bueno. Mala suerte. Suerteenpila.com. Pero bueno, está así, es un eneatipo que tiene un montón de cosas que están buenas, más allá de los personajes y bueno, que siempre ponemos personajes que sean conocidos por todos porque es una forma de identificarlos. Pero bueno. Bueno, en términos generales estamos, ¿no, Luana? Sí. ¿Algo más que quieras comentar? Miren ese Gladiador, por favor. Los que no hayan visto Gladiador, porque es un Mira clásico Gladiador. esa película. Película bellísima. Si no la encuentran en Netflix, la buscan en YouTube. ¿Con qué otro eneatipo vamos a seguir la próxima? ¿Ya sabemos? ¿O este se Buena está pregunta. cocinando? Vos decís. Capaz que ¿Y el si no lo 5. decimos? Bueno, está. Muy igual podemos No seguir con otro. escuchen, Vamos a seguir con otro. no Faltan vamos a ir con el eneatipo 5, quédense Vamos a tranquilos, seguir con el muchachos. tipo No, el 5. 5 no, Sí, otro, con el va a 5. ser otro. Bueno, muchas gracias, Luana, muchas gracias a toda la audiencia. Un Esperamos placer. les haya gustado este capítulo y que compartan si esta información les es de utilidad y le pueda llegar a más personas para conocerse y para que todos sepamos a su vez cómo vincularnos con los demás. Así que bueno, un abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo capítulo de La Divina Comedia. Chao, chao. Chau, chicos. Abrazo, gente, nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.